Romanos capítulo 5. El verso que vamos a leer es el verso 10 solamente. El verso 10. Romanos 5:10. Esta tarde leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Lo leemos otra vez. Leámoslo todos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Dele un gloria a Dios, por favor. Pero que sea fuerte, así con mucho ánimo. A su nombre, gloria al Señor. Tome su asiento, por favor, un momento. Vamos a meditar esta tarde acerca de la gran reconciliación. La grande reconciliación. La Biblia dice y nos muestra a nosotros, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de los Corintios, dice de que a nosotros se nos ha concedido el ministerio y el misterio de la reconciliación. A los apóstoles se les dio la oportunidad de reconciliar al pueblo con Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de la predicación de la palabra. ¿Por qué? Porque el único que podía reconciliar al hombre con Dios se llama Jesucristo. Nadie más podía acercar al hombre a Dios, ni a Dios al hombre, solo Jesucristo. Pero nosotros los predicadores hemos sido llamados para anunciar esta gran reconciliación y hablar a todo hombre pecador a que se acerque a Dios. Hablar aún al creyente que está caminando en desvaríos espirituales a que deje el camino, hermanos, incorrecto, el camino de perversidad, el camino de impíos, el camino del mal, el camino de los falsos y malos pensamientos. El hombre tiene que abandonarlos. La iglesia tiene que santificarse para Dios. De esta manera Dios traza delante de él, hermanos, las facilidades de la vida, las facilidades de la eternidad, y todo lo que el hombre haga sobre la tierra dentro de la voluntad del Señor será bendecido, será prosperado, su vida será prosperada. Ya la hermana mencionaba Deuteronomio 28 y dice que cuando nosotros oímos la voz de Dios y la ponemos por obra, todas las cosas que anhelamos se van a añadir a nuestra vida. Todo lo que nosotros necesitamos se va a añadir a nuestra vida. El hombre tiene que tener salud física, la iglesia tiene que tener salud física. Esta es una de mis peticiones constantes delante de Dios. La iglesia tiene que estar fortalecida espiritualmente. En la iglesia tiene que haber convicción espiritual, sencillamente porque reconoce la palabra de Dios. Y el que conoce la palabra de Dios no será avergonzado, porque espera en Dios. Todos los que esperamos en Dios no seremos confundidos. La palabra será siempre nuestra guía. Es el ancla de nuestra alma. Hermanos, es la seguridad de nuestra salvación, la palabra de Dios. Y si usted y yo la guardamos, esta palabra que se nos ha, hermanos, anunciado al respecto de la reconciliación, usted no será avergonzado. Jamás se apartará avergonzado de la presencia del Señor. Amén. Cuando nosotros hablamos de esta grande reconciliación, automáticamente ya estamos pensando que existe una enemistad, que existen desacuerdos, que existen, hermanos, discrepancias, que hay relaciones rotas que necesitan volver nuevamente a reanudarse. Hay, hermanos, rompimientos que si no se toman en cuenta apresuradamente no podrán volver, hermanos, a reanudarse. Hay vallados que han sido rotos que si nosotros nos mal acostumbramos a dejarlos de esa manera, vamos a vivir entre los escombros, al igual que el pueblo de Judá. Y nosotros no sentiremos menosprecio, no sentiremos menoscabo, no sentiremos nosotros, hermanos, identificados en esas adversidades, aún en esas situaciones. No podemos conformarnos nosotros a la vida mediocre, a la mediocridad tanto espiritual como en la naturaleza como humanos. Hay hombres y hay mujeres que se conforman, hermanos, a la miseria, a la desgracia y a la escasez en todos los ámbitos. Hay escasez de conocimiento, hay escasez de sabiduría, hay escasez material, hay escasez, hermanos, espiritual, hay escasez físico.
El hombre se acostumbra a eso. No podemos, porque Dios ha puesto delante de nosotros una grande bendición. La puerta que Él ha abierto es la reconciliación, para que cuando el hombre se acerca a Dios en reconciliación, entonces absolutamente todas aquellas escaseces de las que el hombre ha estado rodeado, ahora, hermanos, se vuelven como torrenciales bendiciones de parte de Dios. La enfermedad le abandona, la escasez le abandona, la miseria le abandona, el poco conocimiento le abandona, porque pide a Dios, hermanos, que le dé sabiduría, que le dé razonamiento, que le dé conocimiento. Y esto hace al hombre completamente apto, no solamente delante de Dios, sino delante de los hombres. Obtiene buen reconocimiento, obtiene buen testimonio. Y como iglesia que nosotros somos, necesitamos anudar, restaurar estas paredes o estos vallados que han sido rotas en cuanto a la relación con Dios. Entre el hombre y Dios existe todavía una enemistad, a pesar de que Jesucristo ha cerrado ese vallado, a pesar de que Jesucristo ha venido para reconciliar al hombre con Dios. Por eso es que la palabra del Señor nos dice que no pueden andar dos juntos si no estuviesen de acuerdo, dice Amós. El hombre no puede acercarse a Dios, porque el pensamiento del corazón de Dios es distinto al pensamiento del corazón del hombre. Porque así como son los cielos más altos que la tierra, así son los pensamientos de Dios más altos que los pensamientos del hombre. Los caminos del hombre son distintos a los caminos de Dios. Por eso es que no hay acuerdo entre Dios y el hombre. Pero Dios llama a todos los hombres, y Él ha llamado al hombre para arreglar estas situaciones, para arreglar estas discrepancias, para reanudar esta ruptura, para esta relación, volverse, hermanos, hacer una relación de ánimo, una relación fervorosa. Se necesita estar de acuerdo. Y Amós nos dice claramente a nosotros: no hay un hombre, no hay iglesia, no hay un líder, no hay un siervo que esté en desacuerdo con Dios, que pueda estar juntos caminando con el Señor. No pueden andar dos juntos si están en desacuerdo. Esto acontece en las amistades de los jóvenes, acontece en las amistades de los hombres, acontece muchas veces en los matrimonios, y acontece muchas veces en las relaciones espirituales. Bendito sea Cristo para siempre. En la Biblia miramos nosotros cuántos hombres abandonaron el camino de Dios y se apartaron de la iglesia. Unos de ellos regresaron nuevamente, hermanos, considerando el camino de la vida, considerando el camino de la verdad, pero otros se quedaron en el mundo. Cristo dijo: ustedes no están de acuerdo con mis palabras, entonces retírense si quieren. Los apóstoles agarraron viaje, agarraron camino, pero en el camino reaccionaron, y al reaccionar ellos meditaron y dijeron: ¿quién puede darnos la vida a través de la palabra si solo Jesús tiene la palabra de vida? ¿Quién puede estar lejos del Señor y tener la vida? ¿Y quién puede estar cerca y estar muerto a su nombre? Nadie que está cerca de Dios podrá, hermanos, experimentar la muerte. No puede haber muerte en nosotros. Ya Cristo lo dijo: el que cree en Él, como dice la Escritura, ¿verdad? El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y ahora, si estamos vivos en el sentido físico, no podemos nosotros tener muerte espiritual, porque estamos cerca del Señor. Sin embargo, todas estas cosas, hermanos, se están suscitando en estos últimos tiempos en muchas vidas, en muchas congregaciones. La palabra del Señor nos advierte a nosotros: no puede haber compañerismo entre dos, hermanos, entidades, entre dos personas, a menos que ellos convengan en verdades fundamentales. De modo que todos los seres humanos no pueden tener jamás una verdadera relación con Dios, a menos que acepten cada momento las condiciones y su palabra y estemos de acuerdo con ella. Es imposible que nosotros como creyentes al mismo tiempo, hermanos, estemos creyendo en el Señor y estemos dudando de la palabra.
es imposible, porque si somos creyentes, creemos en la palabra, estamos de acuerdo con sus mandamientos, estamos de acuerdo con sus requerimientos, estamos de acuerdo con su llamado y tenemos que cumplirlo. Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te ordeno? Este es el por qué necesita una reconciliación. Porque los hombres, hermanos, somos creyentes y como iglesia creemos en Dios, pero ignoramos la palabra, invalidamos el mandamiento. Cristo tuvo que regañar a un montón de hombres, hermanos, conocidos como religiosos solamente. Y Él les dijo una palabra que suena muy fuerte en las congregaciones en estos días. Él les dijo: hipócritas, porque ustedes invalidan el mandamiento. Les dijo: por vuestras tradiciones, porque ustedes han dicho esto y lo otro y han invalidado el mandamiento de la palabra del Señor. No podemos estar en relación con Dios y en desacuerdo con la palabra. Observemos la causa de esta enemistad, y es aquí donde quiero entrar, hermanos, en la profundidad de esta enseñanza. Porque para que haya una enemistad tiene que haber una causa. Ya nosotros miramos los gobiernos, cada vez que hay una guerra es porque, hermanos, hay desacuerdos entre ellos, desacuerdos económicos, desacuerdos, hermanos, políticos y desacuerdos bélicos incluso, porque el mundo quiere ser grande y el otro no se deja, y todo el mundo está queriendo, hermanos, comerse la guayaba. Así que hay desacuerdos, y cuando esto acontece se suscitan las guerras. Hay guerras entre las familias, hay guerras entre los matrimonios, hay guerras entre los pueblos, ciudades con ciudades, naciones contra naciones. Hay guerras entre las etnias, entre las diferentes, hermanos, tribus. Hay guerras en todas partes, siempre va a haber guerras, pero hay una raíz, hay un principio de ello. Santiago dice que hay pasiones en el corazón del hombre, y estas son las que generan estas guerras entre el ser humano, y especialmente entre los creyentes con Dios. Hay algo que está generando esta enemistad. El primer principio que está generando esta enemistad, según la palabra del Señor nos menciona, es la incredulidad. Cuando el hombre no cree en Dios. Hemos creído en Dios y le hemos amado, como dijo el profeta Isaías, de labios solamente, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Y cuando nosotros no estamos cerca y nuestro corazón está lejos del Señor, es porque hay incredulidad. Génesis en el capítulo 2 nos menciona a nosotros esa razón. Desde el principio, hermanos, se suscitó esta incredulidad en el corazón del hombre. El hombre no creía en Dios. El hombre no creyó en Dios y no sigue creyendo en Dios. La palabra del Señor nos menciona en el capítulo 2 de Génesis, verso 16. Y dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa última parte al hombre no le importó. Dios le dio un mandamiento y al hombre no le importó. Él no creyó, él no consideró el mandamiento del Señor, la demanda de Dios, la amenaza de Dios. Una amenaza que no tenía necesidad de cumplirse. Una amenaza, hermanos, que hubiese sido de vida en vez de ser de muerte si el hombre hubiese cumplido la palabra. Porque el hombre no iba a morir. No iba a morir en el sentido incluso físico, menos iba a morir en el sentido espiritual. Ahora el hombre muere en el sentido físico y a la vez muere en el sentido espiritual si está en incredulidad, si está en desobediencia. ¿Estamos aquí todavía? El hombre tiene que morir. Entonces Dios le ordenó al ser humano que no hiciera tal cosa. El hombre no creyó a la voz de Dios, a la voz del dador de la vida, a la voz del creador, a la voz del todopoderoso, del omnipotente, del único y del soberano Dios. El hombre no creyó, pero el ser humano hasta esta fecha todavía no sigue creyendo. Y yo puedo entenderlo en el hombre pecador, en el hombre en su naturaleza pecaminosa. Pero, hermanos, no se puede concebir que la iglesia no crea en Dios, que la iglesia menoscabe la palabra del Señor, que la iglesia menosprecie el mandamiento y la fidelidad de Dios a través de la palabra. A su nombre. No podemos concebir esto nosotros.
Porque ya dije yo, muchas veces nosotros creemos que Dios nos sana de los pecados, pero no creemos que Dios nos sana de una enfermedad. Y esto es incredulidad, esto es duda. Esto no es depender de Dios. Duro, ¿verdad? Pero es cierto. Y ahí vamos todos. Ahí hay evangelistas, allá vemos pastores, allá vemos misioneros, allá vemos maestros. No creemos en Dios. Dios puede hacer muchas cosas, menos aquello que realmente nos agobia a nosotros. Dios no puede cambiarlo. Y eso se llama incredulidad. Entonces, la causa de dicha enemistad es la incredulidad. Número 2 es la desobediencia. Otra causa de la, hermanos, enemistad es la desobediencia. Dice la Biblia en Génesis 3, los primeros 7 versos: pero la serpiente era astuta más que todas las animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Oiga eso, Dios no dijo no comáis de todo árbol del huerto, solo dijo de uno. Y la mujer respondió a la serpiente. Oiga, con el diablo no se platica, con el diablo no hay que detenerse a platicar. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió a sí mismo como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron ojos de higuera y se hicieron delantares. Mire la vida que Dios tenía para ellos preparada. Dios había considerado todas las necesidades en la vida del hombre, y Dios le había suplido lo que ellos necesitaban. ¿Qué necesitaban? Solamente la presencia de Dios. Ya Dios había puesto en el huerto del Edén todo lo que el hombre necesitaba. Ni vestido les había hecho. ¿Por qué? Porque no lo necesitaban. No habían zancudos, no habían moscas, no habían animales que les iban a atacar, no había frío, no había calor. La temperatura se adecuaba a la necesidad del cuerpo del hombre. No necesitaban estos cobertijos. Y ahora tenemos que andar nosotros todos liados y todos maniados con estas cosas que a muchos ya no nos gustan. A mucha gente ya no les gusta. Ahora andan muchos semidesnudos por ahí. Aún en las congregaciones, en los altares, hay pastores predicando con el pecho, hermanos, abiertos, enseñando las miserias. Y cuántas mujeres hay semidesnudas arriba de los altares, hermanos, y las congregaciones en la misma condición. Bien dijo el Señor Jesucristo que en las congregaciones se albergaba el espíritu de Jezabel, y tenemos que tener cuidado nosotros al respecto. Jezabel ya murió, pero el espíritu de ella todavía está vigente, y en las congregaciones no puede entrar. No debe, a su nombre, iglesia. Hermano, pero yo ¿cómo hago? Pues mi cuerpo, bueno, pues su cuerpo, pero trate por todos los medios, por favor. Porque la Biblia dice que la mujer tiene que vestirse honestamente, pero sobre todo dice que tiene que vestirse con el ornato de un espíritu afable. O sea, que nada sirve la vestimenta si por dentro está mal. Eso dice la palabra del Señor. Un espíritu afable. Este es el que testifica a toda la gente, pero también él testifica con lo de afuera. Ya lo dice Isaías 3, ¿verdad? Que el Señor va a mandar, dice, una plaga a ese tipo de personas, a las hijas de mi pueblo, dijo, a las hijas de Jerusalén. Les voy a mandar castigo, dijo, porque cuando van caminando van haciendo son con sus pies. Oiga esto, estas, mire, hermano, van caminando por el camino, pero decía un salvadoreño por allá, mire, con una culebrita macheteada por el camino, no hay ni a dónde poner, hermano, aquello que es ficticio, porque ni reales son muchas veces. El silicón, pues. En serio, y ahí van por el camino. El Señor dijo, les voy a mandar hediondez en lugar de perfume. Y en lugar de cabello arreglado, dijo, les voy a mandar pelo, cabeza rapada. Les voy a mandar quemadura en lugar de arreglo en la cara. Eso es lo que el Señor dijo. Ahora la iglesia no está entendiendo eso. Por eso dijo que la iglesia, hermanos, y mucha iglesia está en desacuerdo con Dios al respecto. Entonces vemos nosotros, hermanos, que hay conflicto
Esto no se necesitaba. Sin embargo, el hombre provocó que Dios tuviese que vestirlo, y para ello tuvo que sacrificar un corderito. ¿Qué culpa tenía el cordero? ¿Qué culpa tenía el cordero? Y podemos nosotros remontarnos al tiempo de Jesús. ¿Qué culpa tenía Jesús de morir por nosotros? Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, ese cordero murió por nosotros. Alabado sea su nombre para siempre. Él es el que nos ha reconciliado. Por eso nosotros tenemos que serle fieles a Él, a su nombre. Alabado sea Cristo para siempre. En todo esto se demuestra que el pecado comenzó desde el principio con Adán. Romanos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Adán fue la fuente del pecado, a través del cual Satanás, hermanos, introdujo la semilla mortal del pecado. La muerte llegó a todo ser humano. Pero veamos las consecuencias de esta enemistad. Hay una razón, dije yo, y es la desobediencia, y es la incredulidad, o es la rebeldía hacia Dios. Y nosotros los hombres hemos estado enemistados con Dios por ello, pero también hay consecuencias por esta enemistad. Cada vez que el hombre tiene o comete pecado contra Dios, implica que va a haber una consecuencia. Tiene que haber una consecuencia. Cuando la consecuencia va a surgir, no me lo pregunte a mí, pregúntele a aquellos que han cometido el pecado después de conocer al Señor Jesucristo. Porque David pecó contra Dios y él pensó que todo estaba tranquilo. No, él mandó a asesinar, hermanos, a su contrincante en el sentido moral, y él llegó a la mujer de este hombre, pero vino la consecuencia. La consecuencia no fue el fruto en el vientre de Betsabé, la consecuencia fue la muerte de este hijo y el problema que se generó en toda Jerusalén. Hubo persecución. El mismo hijo Absalón estaba en contra de él. Sus mismos compañeros y hermanos querían arrancarle la cabeza. Dios dijo: la espada no se va a apartar. Yo he perdonado tu pecado, pero hay consecuencias. Las consecuencias alcanzan al hombre si no se acercan al Señor, a su nombre. El hombre puede morir para siempre, pero al venir a Cristo, a pesar de que esa consecuencia lo amargue al sentido de la muerte, en Cristo tenemos redención de pecado. Bendito sea el Señor, a su nombre. Digo, porque el hombre allá anda para arriba y para abajo, mire, como gallo en gallinero, nadie lo detiene. ¿Y cuántas pollitas les gustan andar atrás de él? Allá lo vienen a contaminar de sida. Allá andan dos ya contaminados de sida, ¿ok? Yo me convierto al Señor porque tengo el SIDA. Conviértase a Dios. Señor, sáname, decía. Dios dice: te convertiste, pero te vas a morir por eso. Dios tiene misericordia a veces. Dios dice: Señor, por favor, lo hice en ignorancia. Dios escucha. Dios puede sanarlo para que dé su testimonio. Pero a otros Dios dice: no, te vas a morir. Esa es la consecuencia de tu pecado. Ahora yo te voy a salvar, pero te vas a morir. Tu matrimonio se puede romper. Tus hijos se vuelven contra ti. Esas son las consecuencias. Tenemos que nosotros meditar y tener cuidado, porque todo esto implica separación de Dios. Separación de Dios. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades son las que han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para él no oír. Dios oculta su rostro de nosotros. Sin embargo, la Biblia dice que el rostro del Señor y los ojos de Dios y los oídos del Señor están siempre atentos al clamor de los justos. Bendito sea el Señor. Y David dijo: este pobre clamó a Dios y Él le oyó y le libró de todas sus angustias. Por eso hay que alabar al Señor. Bendigo el nombre maravilloso de Cristo, a su nombre. Entonces Dios se oculta de nosotros, y nosotros buscamos, y nosotros queremos, y nosotros pretendemos, y Dios ha ocultado su rostro cuando hay pecado. Oiga esto: en la vida de Jesús jamás hubo pecado. Eso lo dice Hebreos, lo dice la palabra claramente, que Él fue tentado en todo sin pecado. Pero en el momento en que Él cargó su pecado y el mío sobre su espalda, la Biblia dice que la luz del cielo dejó de brillar. El Señor tuvo que esconder su rostro y no pudo mirar, porque el pecado le repugna a Dios.
El pecado es repugnancia, deshonra contra Dios. Entonces Dios tuvo que ocultar su rostro y hubo tinieblas en la tierra. Piense por un momento que en un santo de Dios, Dios descubrió no adentro de él, sino sobre él el pecado. Dios se ocultó. Piense un momento cuando el pecado está dentro, en el lugar, en la habitación de Dios. Porque la palabra de Dios dice que vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. Y la Biblia dice, ser santos, ¿por qué? Dios no habita en templos, hermanos, contaminados. Entonces, cuando el pecado está dentro, ¿qué cree que va a hacer Dios? Dios sale corriendo de allí inmediatamente. Y nosotros buscamos y rebuscamos y prendemos las luces. ¿Y cuál luces? Si la única luz que brillaba dentro de nosotros era el Espíritu Santo, era su presencia. Y el pecado lo ha ahuyentado, de ahí a su nombre. El pecado lo ha hecho, dice de ahí. Entonces hay oscuridad. Ahora hubo oscuridad por un lapso de 3 horas en la tierra, 6 horas en la tierra. Ahora piense cómo está la humanidad, que Dios, hermanos, está viendo a todos los hombres pecadores para que vengan al arrepentimiento. En Cristo los está reconciliando. Pero ¿qué pasa cuando aquellos que conocemos al Padre como Jesús lo conocía y tenemos carga de pecado? Dios tiene que apartarse de nosotros, porque una cosa es considerar al que no conoce, al ignorante, y otra cosa es que a sabiendas nosotros cometamos pecado. Esto es algo que Dios no puede tolerar, ni lo tolerará jamás a su nombre. Entonces, cuando usted se acerque delante de Dios, lo que allá hará serán tinieblas. El rostro del Señor Él lo esconde para no oír. Clamará usted y no le responderá, pero cuando clama el justo, el Señor le oye. Bendito sea el nombre de Cristo. Recuerde algo, que el pecado, hermanos, y la iniquidad en la vida de los creyentes siempre pondrán un muro de división entre ellos y Dios. Y debido, hermanos, a esa barrera, ya no podremos experimentar el favor, la protección, la ayuda, ni la salvación de Dios. Las fuerzas se debilitarán. Miraremos, hermanos, y no obtendremos. Por eso es imposible que nuestras oraciones sean respondidas. No hay respuesta por lo que hay en el corazón del hombre. El salmista decía lo siguiente en el Salmo 66: si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón hubiese yo abrazado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Y qué es iniquidad para usted? ¿Qué es iniquidad para mí? ¿Prostitución? ¿Adulterio? No. Iniquidad es todo lo que desagrada y ofende a Dios. Eso es iniquidad. Iniquidad es la mentira. Iniquidad es la falsedad. Iniquidad es la hipocresía. Iniquidad es la rebeldía. Todas estas cosas son iniquidades delante de Dios. Y Pablo nos da una gran lista a nosotros, hermanos, de las cosas que son de la carne y que son contrarias a la voluntad de Dios. Y al final les dice cosas acerca de estas, dice: yo les amonesto. O sea que hay una lista grande. Según Gálatas 5, hay una lista grande. Pero el fruto del Espíritu es lo que nos da vida, es lo que nos acerca al Señor, es lo que conserva nuestra relación con Dios, a su nombre. Si en mi corazón yo hubiese mirado la maldad y el pecado, el Señor no me habría escuchado. No hay nada que estorbe tanto a la oración como la iniquidad alojada en el pecho de un evangélico, como en el pecho de Caín. Lo mismo con nosotros. El pecado siempre estará a la puerta y va a estar ahí para estorbarte que tú camines. Este es el trabajo de Satanás. Cuando el Señor, hermanos, trazó el lindero y el camino para Adán y para Eva, Satanás estaba presto al otro lado y él estaba pendiente. Dios dijo esto. ¿Cómo Satanás sabía eso? Él estaba pendiente de lo que Dios había dicho a Adán y a Eva, y él tenía un argumento contrario, argumento que cuando usted y yo lo oímos, miramos como que tiene más validez que la palabra del Señor. Por favor, no seas loco, no hagamos locuras delante del Señor. Esta palabra es infalible, hermanos, inefable, palabra del Señor. En ella nosotros encontramos la vida. Es el mandamiento que Dios requiere para nosotros conservarlo. Satanás vendrá y le va a decir: no te preocupes, una cana en el aire, una canita en el aire, una vez en el año no hace daño. Pregúntele a Sansón, pregúntele a aquellos. No hace daño
cervecita, un traguito de vez en cuando. Mira, ni el pastor te mira, ¿ves? ¿Y usted para qué se oculta de mí? ¿Y el hombre para qué se oculta del hombre? Si hay alguien ahí arriba que usted se va a dar cuenta quién es cuando lo llame a cuenta. Si escuchas al diablo, Dios no te escuchará a ti. Alabado sea Cristo. Escuchaba esta anécdota, creo que el día de ayer un hermano predicaba y dice de que cuando nosotros escuchamos la voz de Satanás y no la de Dios, ¿verdad? Un alpinista se subió a la montaña, el hermano se desbarrancó de la montaña y quedó colgado de las cuerdas y le dijo: Señor, háblame por favor, ¿qué hago? Dime qué hago, Señor. Y él oyó una voz que le dijo: suéltate. Estaba colgado en la montaña, pero estaba oscuro, era de noche. Suéltate, le dijo, era fría la montaña, suéltate. Dijo: el diablo lo que quiere es que me mate, dijo. Quedó ahí colgado y amaneció el siguiente día, hermano, ya completamente congelado. ¿Sabe cuál era la altura que tenía para tocar la tierra? Así, mira. Eran 2 pies de alto que estaba. Que si ya se suelta, él cae a tierra firme. Entonces muchas veces nosotros le pedimos a Dios que nos hable y pensamos que es el diablo. Y a veces es el diablo que nos habla y pensamos que es Dios. Alabado sea Cristo. Y ahí es donde tenemos grandes problemas. Grandes problemas. ¿Ah? Le llama el Señor por un lado. No, Dios me llama para este. Vaya para ese lado entonces. Alabado. Tenemos que aprender a reconocer la voz. Dije yo, si escuchas al diablo, Dios no te va a escuchar a ti. Si rehusas escuchar los mandamientos de Dios, sin duda que Él va a rehusar escuchar tus peticiones. Una petición en forma imperfecta de parte tuya será oída por amor a Cristo, pero no una petición que haya sido tergiversada a propósito por la mano de un traidor. El que Dios acepte nuestras devociones cuando aún estamos deleitándonos en el pecado sería hacer de Él el Dios de los hipócritas, lo cual es un nombre apto pero para Satanás, pero no para el Dios de Israel, pero no para el Dios de la iglesia, pero no para el Dios de los evangélicos. El Señor no se complace en la iniquidad. Alabado sea Cristo. Y la misma sospecha de ello implica la posibilidad de que este pueda ser el estado de muchos creyentes. Y hay abundantes razones para temer que esta es la razón por la cual las oraciones a veces son impedidas y sus súplicas generalmente se quedan sin contestar. Mientras tanto que nuestro amor por el pecado está dominando nuestros corazones, nuestro amor por las cosas espirituales es inactivo, es un amor torpe, y nuestras oraciones por ellas han sido puestas en entredicho. Dios no las puede oír, Dios no las podrá responder, porque en nosotros muchas veces hay inequidad. Bendito sea Cristo. Qué falacia que el alma pone sobre sí misma, porque al mismo tiempo que está amando el pecado, también está orando contra él. Y de eso nosotros estamos hasta aquí cansados, pero el cielo está más cansado cuando el cristiano viene y pide a Dios: Señor, mira al adúltero, mira al fornicario, mira al pecador, mira al pornográfico, pero él está viviendo en la misma condición. ¡Qué falacia más triste a su nombre! ¡Qué ridiculez sería de parte nuestra el creer que Dios va a respondernos de esta manera! Amén. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Porque al mismo tiempo que muchas veces estamos pidiendo gracia y misericordia para nosotros, lo hacemos con el deseo de no prevalecer en Él, de no persistir en ello. Por lo tanto, hermanos, entre tanto que nosotros le damos alas a la iniquidad, ¿cómo es posible que tengamos en cuenta las cosas espirituales, el único objeto de nuestras oraciones? ¿Cómo? ¿Cómo es posible mientras nosotros vivimos en esas condiciones? Mientras el pecado nos absorbe. Ya mencionaba ayer, por eso es que Cristo a través del apóstol llamaba a la iglesia y dice: no ames al mundo, porque ahí no está el amor de Dios. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne no vienen de Dios. Dios no está ahí, Dios está en su palabra, y el que ama su palabra permanecerá eternamente. Bendigo el nombre de Cristo, bendito sea el nombre de Cristo.
despreciamos el objeto de nuestras oraciones. Ahí donde no hay fervor, hermanos, de nuestra parte, no es de extrañar que no haya respuesta de parte del Señor. El pecado, Dios, es abominable, hermanos, y tan deshonroso para Dios y tan destructivo para las almas de los hombres, que ningún cristiano real puede ser testigo del mismo pecado sin ser afectado. Sansón dijo: me voy a salir esta vez como las otras. Me voy a salir. Sansón andaba jugando con el pecado, se dormía en la pierna de la muchacha, le sobaba la rodilla a la muchacha y ella se dejaba, ella le hacía piojitos y él se acostaba y se dormía. Hay muchos piojitos que se hacen ahora a través de la internet. Esos piojitos llegan y cuando usted acuerde, los matrimonios están desbaratados. Allá van a parar al otro lado del mundo muchos. Que de allá, ¿y cómo se conocieron? A través de las redes sociales. Conocieron a un malvado por allá, quizás, una malvada, qué sé yo. Esos son los piojitos que Dalila hace a muchos y a muchas. Esos piojitos, hermano. Mándame fotos, le dicen. Mándale fotos. Mándale fotos. Y después usted se va a mirar cotizada en las páginas del internet pornográfica. Alabado sea Cristo. Pero es que esto no está pasando en la iglesia, ¿verdad? No, yo no digo que está pasando en la iglesia. Yo es para que usted nunca llegue hasta ahí. Porque un día es posible que el enemigo se le vaya a cruzar delante suyo y le mencione estas cositas. Es fácil, 5,000 pesos es fácil ganárselos. Una fotografía mande una fotografía. Aleluya. Mire, mejor sude y gane el pan de cada día. Alabado sea Cristo. Jovencitos, tengan cuidado de todo esto. El diablo llega ahí para querer maltratarlo. Entonces así estaba Sansón. Y Sansón se metía y Sansón salía del baile. Entraba a la disco y salía otra vez. Se jugaba una mesita de billar y regresaba otra vez a la iglesia, no había problema. Se tomaba una copita de guaro allá en la cantina y regresaba a la iglesia, mira, y tranquilo, nada pasa. Algunos ya se quedaron ya porque ya no los veo hace tiempo. Pero como de Dios no se escapa nadie, ¿verdad? El cantinero tenía el oro por allá. El oro hablaba. Y el diácono llevaba a tomar allá, hermano Daniel. Llevaba a tomar el diácono allá. Y el cantinero se muere. Y él dejó en testamento, dijo que cuando él se muriera el oro lo donaran a la iglesia. Así que el pastor se trajo el oro de la cantina y lo puso en la puerta de la iglesia. Ahí estaba el oro. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Ah? Entonces cuando entró el diácono que llegaba a tomar a la cantina, le dijo: tequila, tequila. Hombre, digo, el oro era el oro de la cantina. Cuando él llegaba a la cantina solo tequila pedía. El oro lo conoció. Alabado sea Cristo. Eso es lo que puede hacer un loro. Ahora piensa lo que hace el Espíritu Santo. Aleluya. Porque el Espíritu Santo es el que descubre todas las cosas a través de la palabra. Eso dice Hebreos 4, ¿verdad? El verso 12 y 13. Que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Oiga esto. Divide, dice, los tuétanos, hermanos, y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Pero el hombre aún así no se arrepiente. Alabado sea Jesús, a su nombre, iglesia. Alabado sea Cristo por siempre. Dije, esto es algo que abomina el Señor Jesús. Y nosotros no podemos meternos ahí, al estilo Sansón, y no salir contaminados. Sansón escapó 2 veces. Pero en la tercera él dijo: también voy a escaparme de esta. Ya me zafé de esta, así que no hay problema. Ya Dios no me miró, no mandó el rayo y no mandó al pastor para que me vigilara. Nadie me mira donde estoy. Es más, estoy en lo oscuro. Es un lugar remoto. Se llama automotel. El carro lo meto hasta adentro, ni las placas miran. Ok. Dijo Sansón: aquí la tengo hecha. La tercera vez dijo Dios: ¿lo hiciste? Ok. El Señor lo dejó. Sansón, los filisteos, y agarró aquello para querer romperlo. No, era una tirita y no pudo romperlo. Amén. Ya Dios se había apartado. No crea que eres fuerte delante del pecado. Jamás se considere fuerte delante del pecado. Amén. Usted considérese fuerte en Cristo, porque ya lo dice la Escritura: en Él todo lo podemos nosotros. Amén. Menos el pecado. Si hay impotencia en Dios, es para el pecado. Oiga eso. Si Dios es débil, es para cometer pecado. Dios no es pecador, pero Dios es fuerte, hermanos, en todas las verdades. Aleluya. Por eso alabo
su nombre, por eso bendigo su gloria, por eso soy su hijo, por eso me he reconciliado con él. Aleluya. Esto es lo que necesito yo. ¿Para qué quiero las debilidades en mi vida? Si con la fuerza tengo suficiente. Con Jehová yo voy a saltar los muros, voy a entender el arco de bronce para disparar la lanza. Alabado sea Cristo. Voy a conquistar ejércitos, voy a conquistar ciudades en el sentido espiritual. Iré al terreno del enemigo y voy a tomar lo que él me ha robado con la presencia de Dios en mi vida. Su nombre. El Señor le dijo a Josafat: no te fuerces, déjame que yo voy a trabajar por ti. Esto es lo que hace el Señor. El Señor lo sienta a uno mientras él está peleando por su vida, por su familia, por su trabajo, por su salud, por todo lo que usted tiene en necesidad. Su nombre. Dios va a estar ahí. Hay que reconciliarse con Dios. A su nombre. Esto implica que cuando nosotros sufrimos consecuencias, vamos a tener separaciones de las bendiciones. Vamos a separarnos. No van a haber bendiciones. No, la palabra del Señor dice en el capítulo 3 que leíamos nosotros de Génesis, gloria a Dios, en el versículo número 9, específicamente hacia adelante. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y respondió: oí la voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste mal. Aquí vienen las consecuencias. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. El diablo pensó que se iba a librar. Dijo: aquí la consecuencia va a ser para las mujeres. No, Señor, o para los hombres, o para la humanidad. Y pondré enemistad, dijo el verso 15, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañal. Y la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, y con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro. Entonces comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ya fuiste tomado, del polvo eres y el polvo volverás. Vaya, he dicho. Y pegó con el martillo. Sentencia. ¿Y para dónde? Hasta la fecha, amigo. Hasta la fecha. Solo Jesucristo puede volverlo a usted a esa buena relación con Dios, porque la consecuencia nos va a terminar, nos va a hacer pedazo la consecuencia. Hermanos, esto es duro, muy difícil. Todo lo que nosotros emprendemos, nos ahogamos, nos levantamos de madrugada y vamos a buscar y no hallamos, regresamos y comemos panes de dolor. No hay consecuencia. Escudriñese delante del Señor. Deje que el Espíritu Santo le ayude a hacer un sondeo y saque lo que nos sirve. No se aferre a eso. Muebles viejos, deje que lo saque el Señor de ahí. Hermano, allá donde se sentaba antes a bailar con el enemigo y a mirar aquellas cosas con el diablo, deje que el Espíritu lo saque. Deje que el Señor amueble nuevamente esa habitación, mire, con muebles que Él mismo va a usar. Bendito sea su nombre. Donde Él se va a sentar al lado suyo, donde Él lo va a llamar y usted le va a escuchar como el Señor llamaba a Job. Él va a venir a su presencia, como Él descendía donde estaba Adán, pero ahora Adán no podía escucharlo, pero antes Adán le oía y se sentaba en su regazo, en sus pies, en sus piernas, como Juan el apóstol se recostaba en su pecho. Hay que dejar que salga lo que no sirve del corazón, que Cristo lo llene de su amor y de confianza en Él nuevamente. Entonces usted podrá sentarse, podrá decir ahora usted, o podrán decir: voz de júbilo y de salvación oigo en la casa de los justos. Oirán los mansos y ellos se van a alegrar. Será maravilloso la recompensa a su nombre. Entonces, estas consecuencias implican separaciones de bendiciones, implica también muerte física, pero a la vez
muerte eterna, porque la paga del pecado es la muerte, pero acuérdese que el regalo del Señor es la vida y vida eterna. A su nombre, iglesia. Y este ha sido el legado como consecuencia para toda la humanidad: la muerte, la exclusión. Pero veamos también la base de esa reconciliación. El hombre necesita reconciliarse con Dios, pero el hombre es impotente, el hombre es incapaz para hacerlo, porque su tendencia es siempre a lo visible, a lo palpable. El hombre no confía en un Dios invisible, tiene que ver. Muchos Tomases estamos ahora componiendo la iglesia de Cristo. Cristo dice: bienaventurados son los que no han visto, pero están creyendo en mí. Por eso es que Jeremías dice: así ha dicho Jehová, maldito es el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Pero bendito es el varón que confía en Jehová y en cuya confianza es Jehová, el Dios de los ejércitos. A su nombre, este se acuesta confiado en que Cristo estará velando su sueño. La palabra de Dios es incuestionable cuando Él nos amonesta que los que ponen su confianza en sí mismo, en todos sus recursos, en sus derivados humanos, están condenados, por ende, a la disolución, a la pobreza espiritual y a la perdición, hermanos, definitiva. Pero por el contrario, todos aquellos que confían plenamente en el Señor, seremos bendecidos y finalmente seremos recompensados con una buena herencia divina. Ya Cristo lo dijo: Él es mi porción, Él es mi parte, Él es el lugar que yo necesito, su pecho para reposar. Pero no solo eso, sino que Él se fue a preparar lugar para vosotros. ¿A dónde? Al lado de la majestad del Padre. Ya no solo es Cristo nuestra herencia, sino que la gloria misma de Dios es toda nuestra. A su nombre, iglesia. El cielo, hermanos, es para nosotros. Estos hermanos no temerán. Ya no estaremos ansiosos en ninguna de las circunstancias de la vida, porque nuestras raíces estarán profundizadas en el Señor. El Salmo 143 dice: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque nadie se podrá justificar delante tuyo como ser humano. Somos incapaces para nosotros hacer las paces con Dios. Todos los hombres de gracia sienten anhelos de ser oídos, hermanos, en sus oraciones. Y por ello es que siempre nosotros doblamos nuestras súplicas para poder conseguirlo. Y el salmista aquí, él desea ser oído y considerado. Y por ello él está clamando fervientemente, fuertemente. El perdón no es incompatible con la verdad o con la justicia. Y el perdón, hermanos, por su misericordia, Dios concede al pecador, hermanos, si es concedido en justicia a su querido Hijo, el cual aceptó y cumplió las obligaciones del pecador. La justicia de Dios es una verdad infinitamente maravillosa y preciosa. Y los corazones de millares en todas las edades han sido sostenidos y alegrados por esta verdad, por la justicia de Dios solamente. Oiga lo que le voy a decir, yo voy terminando. Una anciana cristiana, muy humilde, hermanos, comprendió esto de la justicia de Dios tan plenamente, que cuando un siervo de Dios le preguntó, cuando yacía en su cama ya moribunda ella, él le preguntó que cuál era la base de su esperanza para la eternidad. Ella contestó con mucha seguridad y dijo: confío en la justicia de Dios. Y añadiendo, sin embargo, cuando la respuesta dejó sorprendido a su interlocutor, ella dijo: justicia no hacia mí, sino a mi sustituto en quien confío. Justicia por Jesús, no por usted ni por mí, porque nosotros no lo merecemos. ¿Me entiende? Somos justificados en Cristo. Él es el único, la base para nuestra reconciliación. Ningún pecador puede resistir la mirada de ti, oh Dios, si trata de justificarse a sí mismo. Un jovencito dijo al ser cuestionado: no creo que sea pecador, no creo. Se le preguntó si no le importaría si su madre y sus hermanos supieran todo lo que le había dicho o hecho, hermanos, o pensado.
en todos sus pasos y deseos anteriores. Después de un momento, hermanos, de pensarlo, él contestó: no, ciertamente no me gustaría que lo supieran en modo alguno, mi madre ni mis hermanos, mis pensamientos ni mis actos. Entonces le dijeron: ¿cómo te atreves a decir en la presencia de un Dios santo, que conoce todos los pensamientos de tu corazón, que no has cometido pecado? El que dice que no ha cometido pecado hace a Dios mentiroso, porque todos nosotros hemos pecado. Hay ministros que dicen que ellos no pecan. Hay que mirar el grado de pecado, pero ya Cristo lo dijo: todos nosotros somos pecadores. Hay pecados en los pensamientos, hay pecados en la palabra, en las expresiones, porque con ofender al hermano ya pecamos. La Biblia dice: perfecto es el hombre que no ofende en palabra. Pero eso ya es pecado. El mirar, el tocar, todo esto es pecado. Pero yo no, soy santo. Bueno, todavía estaba allá al lado de San Pablo. Pero Pablo mismo dijo: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, hermano Daniel. Yo mismo no pretendo, dijo, haber alcanzado. Una cosa sí hago, y me esfuerzo por alcanzar aquello para lo que yo fui llamado. No sea que en el camino yo mismo sea descalificado. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos que entenderlo de esta manera. En esta generación insensata se ha producido muestra de un orgullo tal que los hombres se han atrevido a afirmar la perfección en la carne sin necesidad alguna de Dios. Pero estos fantasiosos no son sino hombres pobres y hombres vanos. Cuando se examinan sus vidas, con frecuencia se hallan en ellas más faltas que el humilde penitente ante el cual se glorían, hermanos, de sus prosperidades en el templo, los que están a la par de él, así como aquel publicano y aquel fariseo que llegó al templo. Hay una base para esta reconciliación, y es el sacrificio de Cristo, porque mediante la cruz se reconcilió con Dios a todo ser humano. Entonces nosotros podemos entender que porque por mediante Jesucristo es la reconciliación con Dios. Pero ¿cuáles son estos resultados de dicha reconciliación? Antes éramos enemigos, ahora somos amigos, y más aún somos hijos. Ya no solo somos amigos, sino que somos hijos. O tenemos libertad del pecado, bendiciones y respuestas que ahora han sido recuperadas sencillamente por reconciliarnos con Dios. Y por último, tenemos la salvación eterna. Amén. Nuestra felicidad temporal y eterna depende de la aceptación de esta grande reconciliación. Reconozca la necesidad que hay de Dios en su vida. Amén. Por favor, reconozca que necesita a Dios. Gloria a Dios. Porque yo reconozco que necesito al Señor. Amén. Constantemente. El hombre que ya no lo necesita a Dios, ese hombre está completamente fuera de control, fuera de orden. Su pensamiento ha sido nublado. No hay ser humano en la tierra que dependa por él mismo. Póngase en pie, por favor.